Ya he sabido que yo me licencié en Historia Moderna y Contemporánea en esta universidad, la Universidad de Barcelona. Yo estudié en el viejo edificio de la universidad. ¿Por qué yo hice historia? La gente generalmente cree que la historia es contar el pasado. Pues vino el rey no sé cuánto, y dijo, y puso. Yo por eso no me hice historiador. Me hice historiador porque quería entender el presente. De la misma manera que un médico, cuando quiere decir qué enfermedad tiene el paciente, le pregunta: ¿cómo ha vivido usted? ¿Qué ha comido? ¿Qué tipo de vida ha tenido? ¿Qué tipo de trabajo? Y cuando el paciente le hace la historia, el médico ya va entendiendo cuál es la enfermedad que tiene ahora. Yo por eso me hice historiador, porque contrario a lo que piensa la gente, la historia sirve para entender el presente y ayuda a poder interpretar el futuro. Claro, no todo el mundo entiende esto así. Cuando yo empecé a estudiar historia, la historia que a mí me obligaban a estudiar era lista de reyes, fechas de batallas, monumentos, hasta que descubrí que había una universidad, la Universidad de Barcelona, donde empezó a aparecer por primera vez en la historia la gente. La gente era la que hacía las cosas. Cómo vivía, cómo se movía, qué sueños había tenido, cómo se edificaban las ciudades, qué tipo de diversiones tenían, qué comían, porque todo eso iba arrastrando a lo que había en el presente. Y así se podía entender el futuro. Y esto lo digo por todo lo que va a ser mi intervención y por los contenidos del libro. En ese libro hay tres tipos de artículos, quitando el primero, que es el que se hace ante el cadáver de Pasionaria, y el último, que es una intervención en una noche mágica en Cáceres, interviniendo Saramago y yo, donde hablamos del futuro que podía venir y que, por desgracia, ha venido. Hay ahí textos que están todos escritos por mí, pero hay algunos que son resultados del debate con compañeros. Por ejemplo, cuando se ha dicho ahora, lo ha dicho Ramón, que todo lo que está pasando ahora ya fue previsto. ¿Pero por qué fue previsto? Teníamos una bola de cristal, y aquí llega una gran denuncia sobre el tipo de política que se hace ahora. Lo habíamos previsto porque nos tiramos muchos días y muchas horas estudiando, los compañeros y las compañeras, viendo los datos económicos, viendo la propuesta que venía de Europa, y sacamos una conclusión: esto es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo en la cual otras fuerzas políticas, los sindicatos, también hay que decirlo, nos llamaron de todo. Al paso de los 20 años se ha cumplido milimétricamente. ¿Por qué? Porque estudiamos la historia del proceso. Pero es más, unos de los que defendieron el Tratado de Maastricht, la moneda única y el europeísmo, fue don Felipe González. Ha escrito hace cuestión de 15 días lo siguiente: cuando aprobamos el Tratado de Maastricht, se nos olvidó que era muy, así ha dicho, se nos olvidó que era muy importante, además de la moneda única, pues tener una política fiscal única, una economía convergente, una convergencia en lo social. Se le olvidó lo más importante. Pero los compañeros y yo tuvimos que soportar que se nos dijera de todo. Han tenido que pasar 20 años para el desastre que hay ahora. Y esto hay que decirlo, no para decir llevábamos razón, sino para decirle a nuestro pueblo que la política debe ser seria y que si no se estudia no hay política seria, y que los trabajadores tienen que leer si quieren liberarse. Nunca los analfabetos han hecho nada. Y esto lo entiende muy bien el movimiento obrero antiguo. Cuando los ateneos libertarios de la CNT y las casas del pueblo de la UGT
Eran centros de enseñanza para lo cual los trabajadores aprendían porque le daba un instrumento de lucha. Esto se ha perdido. Hasta que no se recupere, no hay solución. Por tanto, la primera idea es que lo que en el libro habla de Maastricht, de la moneda única, no fue que se nos apareciera un santo y viésemos la verdad. No, habíamos estudiado y veíamos lo que podía ocurrir. El segundo tipo de artículos que hay ahí hacen referencia a una pregunta inquietante, que me la he hecho yo y se la hacen los compañeros. Hablamos de Izquierda Unida y hablamos del Partido Comunista de España. En ambos milito yo. Una pregunta que yo lanzo aquí. ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Son para ellos mismos o herramientas para cambiar la sociedad? Lanzo otra vez la pregunta. Cuando se constituye un partido político, ¿qué es? ¿Una máquina, una herramienta, un instrumento para que cambien las cosas para mejor? ¿O es una especie de iglesia que solamente se tiene a ella como fin? Este debate está en el libro. Y hay que pensarlo. ¿Para qué existimos? ¿Por qué yo soy comunista? ¿Por qué estoy en el Partido Comunista? ¿Para sentirme seguro bajo una hoz y un martillo? ¿O al contrario, compromiso para trabajar en el seno de la sociedad? Esta es una pregunta que no todo el mundo quiere hacerse, porque termina por no dormir. Pero es que sin dormir a veces, las preguntas inquietantes son las que han cambiado el mundo. Detrás de los cambios del mundo hay muchas noches sin dormir, muchos insomnios. Voy a contar un pasaje, yo no soy creyente, pero a veces utilizo la técnica de utilizar los evangelios porque toda la cultura nuestra la hemos mamado de niños. Le preguntan a Jesús de Nazaret: Maestro, ¿tú has venido aquí a traer la paz? Y la respuesta de Jesús es terrible. Dice: no, yo he venido a traer la guerra. He venido a traer el enfrentamiento del padre con el hijo, el hermano con el hermano, la mujer con el esposo. Pero ¿qué dice este hombre? Estaba hablando de la concienciación. Cuando en la familia surge alguien que piensa por sí mismo y quiere ser libre, no tiene peleas en la familia, no te metas, no hagas. Pues cuando Jesús habla de esto, está hablando de lo que hace falta. Sin esas personas que se salen de lo común, normal, que se conciencian, la humanidad seguiría todavía metida en una cueva. Por tanto, la lección que se intenta aprender es que el ser humano, por fortuna, es inquietud. Y en el debate, en el PC y en Izquierda Unida, se relatan aquí algunos textos y algunos documentos. Y en tercer lugar, se habla de aquellos aspectos del programa. Como después voy a hablar de esto, solamente lo anuncio. Un programa elaborado con la gente. Yo eso lo he hecho. Tengo a gala decir que el programa de agricultura y pesca del año 1986 en Andalucía lo hice yo, unos técnicos, unos compañeros, unos camaradas y pescadores y labradores con las manos llenas de cargos. Que cuando nos empezamos a reunir con ellos, que no, si yo no entiendo, yo no sé, tranquilo, ya serenéis. Y empezaron a dar ideas. ¿Por qué? Por un pensamiento que después aparecerá en toda mi intervención. La gente no sabe qué sabe. Y nosotros tenemos que procurar, y para eso existimos, que la gente sepa que sabe. Porque la gente sabe, pero no lo sabe. Eso es. Todo el mundo tiene una idea, pero no la reconoce. Necesita al maestro que le ayude. Estoy hablando de Sócrates, un filósofo muy antiguo, que copió la expresión de su madre, Fenerata, partera, alumbrar, sacar lo que llevas en la cabeza, que tú no sabes que lo llevas. Yo te lo voy a referir. Fíjate lo que tienes. Esa es la labor de un partido político, de una formación política de izquierda. Ayudar a que la gente se libere a ella. No, quédate viendo el fútbol que yo te libere. Ese mensaje
no es compatible con una visión de izquierda. Dicho esto, voy a dar, esto es hablando del libro, a entrar en el núcleo de mi intervención. Y antes tengo que hacer dos, no digo advertencias, dos ideas que quiero que se queden aquí muy claras. Yo soy militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida. Creo que moriré siendo militante de ambas. Con lo cual, no hay ninguna duda de que yo, hoy por hoy, y aparte de la propuesta que voy a hacer en el transcurso de mi intervención, nada más lejos de mi intención que confrontarme con mi partido. Pero también sé que soy un hombre libre y que dentro del partido yo pienso con mis ideas. Si queréis un ejemplo, yo lo digo muchas veces, imaginaros una especie de redil grande, un prado con alambrado, y hay muchas vacas. Yo estoy con las demás vacas, aunque a veces me doy un paseíto por el prado, pero no me escapo. Pero no pienso como todas. Soy fiel a estar allí, pero reivindico mi calidad de hombre libre, que piensa dentro de la apuesta política que he hecho. Dicho esto, voy a pasar a lo siguiente. Todo el mundo está temblando por lo que va a pasar mañana. Todo el mundo no, los poderes económicos. ¿Cómo es posible que un país que es el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea ponga a temblar a todo el mundo que dice que el euro se va a derrumbar? ¿Pero qué tiene Grecia que estén temblando los bancos y los gobiernos ante el resultado de las elecciones? Pues simplemente que ha aparecido una fuerza política llamada Syriza, que está en estos momentos en igualdad de condiciones con la derecha. Cosa impensable. ¿Y ese Syriza qué ha hecho? Claro está que está en un país, perdonadme la expresión, más puteado que el nuestro. Que ya es decir, vamos camino de ganarle la liga. Pero ya veremos. ¿Qué ha hecho? Pues simplemente yo tengo aquí el programa que ha sido elaborado por muchos miles de personas en Grecia, colectivamente, tiene 40 puntos. No voy a comentar nada más que 21, por cuestión de tiempo. Paso a comentar lo que la gente en Grecia ha elaborado y que Syriza va a defender en el caso de que gane las elecciones. Primero, realizar una auditoría sobre la deuda pública, renegociar su devolución y suspender los pagos hasta que se haya recuperado la economía y vuelva el crecimiento y el empleo. Dicho en Román Paladino, no pagamos ni un solo euro, porque primero está nuestro pueblo. 2. Subir el impuesto de la renta al 75% para todos los ingresos por encima del $500.000 de euros anuales. Tranquilos, que en Estados Unidos, en la época de la depresión, llegaron a pagar los ricos el 95%. Se han quedado cortos. Se han quedado cortos. Pero esto lo presentan en España y hay varios infartos. 3. Cambiar la ley electoral para que la representación parlamentaria sea verdaderamente proporcional. Prohibir los derivados financieros, es decir, los chanchullos que se montan con las letras, los pagarés, la deuda. Abolir los privilegios fiscales de los que disfruta la Iglesia y los armadores de barcos. Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales al extranjero. Subir el salario mínimo hasta su nivel previo a las recortes, 751 euros. Allí son 751 euros. Aquí es distinto, pero por tanto ellos hablan de subir el salario mínimo. Ofrecer sanidad pública gratuita para las personas desempleadas sin hogar o sin ingresos suficientes. Subir las prestaciones de desempleo para los parados. Aumentar la protección social para las familias monoparentales, los ancianos, los discapacitados y los hogares sin ingresos. Nacionalización de los bancos. Nacionalizar las antiguas empresas públicas de sectores estratégicos para el crecimiento del país.
ferrocarriles, aeropuertos, correos, agua. Igualdad salarial para hombres y mujeres. Ampliar la protección laboral y salarial de los trabajadores a tiempo parcial. Recuperar los convenios colectivos. Reformar la Constitución para garantizar la separación Iglesia-Estado y la protección del derecho a la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Abolición de todos los privilegios de los parlamentarios. Eliminar la especial protección legal de los ministros y permitir a los tribunales ordinarios procesar a los miembros del gobierno. Aumentar los fondos para la sanidad pública hasta los niveles del resto de la Unión Europea. La media europea es del 6% del Producto Interior Bruto y Grecia gasta el 3%. Eliminar el copago en los servicios sanitarios. Nacionalizar los hospitales privados. Eliminar toda participación privada en el sistema público de salud. Cerrar todas las bases extranjeras en Grecia y salir de la OTAN. 21. Me quedan 19. Ahora bien, os tengo que decir una cosa como comunista. Esto no es un programa revolucionario. Es simplemente de sentido común. Algo que en el siglo XXI tenía que haber sido hecho siquiera por una burguesía medianamente decente. Repito, esto no es un programa revolucionario. Lo que pasa es que en Grecia o en España esto es más rojo que Lenin, porque así está la situación. ¿A qué hemos llegado? Para que medidas que son lógicas e hijas de los tiempos aparezcan como extremadamente revolucionarias. Bien, esto es lo que quiere hacer Syriza. Esperemos que mañana gane las elecciones y a continuación los creyentes recen, porque la que le espera a los compañeros y compañeras, aparte de que los demás seramos solidarios, ellos tendrán que bailar con una Unión Europea tremenda que ya está amenazando a los griegos con todos los males si votan a Syriza. Dicho esto, veamos entonces otra cosa. Nosotros, ¿cómo estamos? Pues nosotros estamos mal. Hay divisiones, hay enfrentamientos, hay una confusión sobre lo que hay izquierda tremenda. Pregunta cualquiera qué es la izquierda. No lo sabemos a veces, ni nosotros nos aclaramos de lo que es la izquierda. La política se ha transformado en un caos tremendo. Todos los ejemplos que surgen son ni más ni menos ejemplos a no seguir. En consecuencia, primero vamos a ver en qué país estamos. Este es un país en que la corrupción es una práctica habitual y que además la corrupción ha llegado a los tres poderes del Estado: al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Los tres poderes están salpicados de corrupción. Una corrupción que llega a las más altísimas magistraturas del Estado, hasta arriba. Y cuando digo arriba, digo arriba. Hasta allí llega la corrupción. Pero una corrupción que emana, que surge, que aparece en los medios de comunicación, y un pueblo insensible que algunas veces dice: yo haría lo mismo. En la calle. Es como si fuese una segunda naturaleza nuestra, como nuestro hábitat, como el aire que respiramos. Hemos llegado a tal grado de encallecimiento de la conciencia que nos parece normal. Así no hay que extrañarse que ladrones sean votados de nuevo por los votantes para los ayuntamientos. No es extraño que gente que ha robado el dinero público sean vistos como personajes extraordinarios en las revistas del corazón, en la televisión, y admirados como gente magnífica, cuando realmente son unos ladrones que además no tienen el valor del atracador, que se juega que el atracado le dé un par de leches, porque roban de una manera mucho más limpia. Es decir, estamos en un país donde la corrupción desde hace mucho tiempo se ha asentado. Y después en el coloquio que me pregunten casos, que voy a contar algunos que son inefables. En un país donde hay una falsificación de las ideas tremenda. Ayer mencionaba tres. La palabra modernidad para mucha gente es ordenadores, videojuegos, PlayStation. Bueno,
La modernidad desde la época del Renacimiento es la centralidad del ser humano. El ser humano es lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Esa es la modernidad. Democracia. Pues va usted y vota 4 años. No, eso es un remedio. Democracia es la participación de todos en todo. Y por tanto es una consulta casi permanente, una educación no solamente de los poderes, sino del pueblo, que también tiene su parte de responsabilidad. O la libertad. Pues mirad, amigos de Vilanova, cuando no se come no hay libertad. En los lugares, las favelas de Brasil, o en los hogares españoles, en los que ya se ha ido a los asilos a traerse al abuelito y a la abuelita porque sus pensiones ayudan a salir ese mes, eso no es libertad. Tienes derecho a voto. Con el estómago vacío no hay ganas de votar. Con el cerebro vacío no tiene sentido el votar. La libertad, por tanto, se tiene que asentar en comer, en vivir, en ser ciudadano. Si no, no hay libertad. Esa palabra ha sido falsificada, pero creemos que es así. Estamos entre lo que alguien definió un doble Estado. Por una parte está el Estado en sus instituciones, las 3 administraciones, la central, la autonómica, la local, con ayuntamientos, diputaciones, los aparatos de justicia, el Estado. Pero hay otro Estado paralelo, el Estado mafioso, que está hecho a base de componendas, sobornos, maridajes, tutelas, trinqueos, coimas, sobornos, robos, allanamientos de la hacienda pública. Ese es el doble Estado. Un doble Estado mafioso. Un doble Estado que funciona y se impone al Estado aparentemente existente. Estamos desde hace mucho tiempo ante un golpe de Estado. Incruento, sin sangre, pero que ha ido a cámara lenta. ¿Queréis una prueba? Es muy fácil. Cuando volváis a vuestra casa, si tenéis un texto de la Constitución, o lo sacáis de internet, os sentáis un rato que vais a disfrutar, sintiendo que las tripas se os revuelven. Cuando empezáis a decir, tenemos derecho al trabajo, el pueblo español tiene la soberanía y derecho a la vivienda y un salario digno, la carcajada siniestra os sale. Pues bien, todo esto que está significando que ha habido un golpe de Estado. Sindicalistas, que estáis aquí. Si yo vengo a esta sala hace 20 años y nos vemos aquí, y yo os cuento todo lo que habéis tenido que tragar, me ahorcáis ahí en cualquier lado. Pues ya estáis tragando. Ya lo tenéis. ¿Qué quiere decir? Eso ha sido y es un golpe de Estado que empezó antes, pero también cuando votasteis a Maastricht, os pusisteis los grilletes, a ver si despertamos. Por tanto, un golpe de Estado es cuando insensiblemente, pues es normal que se bajen las pensiones. Hombre, es normal que la escuela la pague el que tiene, es normal que pague la sanidad. Eso es un golpe de Estado, que no se da con el ejército, se da con la inteligencia y con que la gente, alguna dice, sí, hemos gastado demasiado. Y te lo dice cualquier persona que vive mal, como me lo dicen a mí en debate. Es que, señora Anguita, es que hemos gastado demasiado. Tú, yo, pero hemos asumido. Es la moral del esclavo, que dice que lo que hace su dueño está bien. Hasta ese nivel hemos llegado. Pero hay más. El Estado, como garante de los derechos, de la sanidad, de la educación, está desapareciendo. Y surge la cara fea del Estado, la de los mozos de escuadra, la de la Guardia Civil, la de la policía, la de los tribunales. Porque el Estado tiene varias caras. La primera desaparece y empieza a surgir la segunda. Porque el derrumbe del chiringuito de la transición modélica que podíamos enseñársela a Europa ha quedado en una cosa muy clara. Ha sido igual que hubo una restauración que trajo al trono a Alfonso XII, ha habido una restauración borbónica que trajo al trono a Juan Carlos de Borbón de la mano de Franco, y cuando se ha disipado todo eso, ha quedado todo como está.
Él es el que representa un Estado en el que todas las concupiscencias son posibles y todas las corrupciones se hacen día a día. Pero, vamos a hablar claro, aquí también hay quienes son responsables. Ramón acaba de contar algo normal, y yo como historiador os lo voy a decir. Yo creo que en España, o en el Estado español, hay varias nacionalidades. Una de ellas es Cataluña. Lo tengo clarísimo. Pero ya está bien del victimismo de Cataluña. Cuando, sobre todo, los políticos de derechas nacionalistas piden que se cumpla la política conservadora. Para eso son españolistas. Para enfrentarse al movimiento obrero suyo son catalanes, pero que venga la Guardia Civil española y si hace falta el ejército para meter a los obreros en vereda. A ver si ya desenmascaráis a vuestro nacionalismo de derechas. O a ver cuándo estáis conmigo. Porque una cosa es la tradición, la cultura, la asunción de la identidad catalana, como la vasca o como la gallega, o como la que se ha conquistado tras muchos esfuerzos, como ocurrió en mi tierra. Y otra cosa es que con la bandera de Cataluña yo hago lo que quiero hacer. Expolio, rebajo la sanidad, rebajo la educación, me envuelvo en la bandera y digo qué malo es Madrid, pero yo apoyo a Madrid cuando Madrid coge recortes en políticas sociales. Y ante todo esto, hay más. La pregunta que yo me he hecho, me la he hecho muchas veces en mi vida, es, ya la hizo Lenin, ¿qué hacer? Me la hace la gente, ¿qué hacemos? ¿Qué partido político? ¿Qué economista? La respuesta mía es brutal, pero yo no tengo la culpa de que las cosas sean así. No hay solución. Pongámonos como nos pongamos, no hay solución así. Yo voy a dar después una solución, pasa que también es dura. Esperando que caiga la breva de una recuperación, cuando los economistas no tienen ni idea de cuándo se va a recuperar la economía, no lo saben, porque estamos en una crisis muy grande. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Hasta que el cuerpo aguante. En nombre de la sanidad, la recorto. En nombre de la educación, la recorto. En nombre del trabajo, hago el despido libre. Esa es la eterna espiral de la contradicción. Y la pregunta que hacer tiene solamente dos respuestas. El que da o la que da un paso adelante y dice, yo quiero luchar. Nada más. Y luchar no es coger un fusil. Luchar es decir, yo quiero enterarme, quiero aprender, porque quiero defender mis derechos. Nada más que esto. No es nada grave. Y la que dice, yo paso, muy bien. Yo voy a dirigirme al que ha dado el paso adelante. Al otro no me interesa. En absoluto. Allá él. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hace mucho tiempo, sobre mi persona, compañeros, compañeras, yo he estado ejerciendo funciones políticas, no he dejado la política. Esto es un acto político. Doy conferencias en la universidad, escribo artículos en periódicos, escribo libros, voy a asambleas, no paro. Mi mujer dice, pero ¿estás jubilado? No, parece ser que sí, pero no lo estoy jubilado. Pero cuando dicen, necesitamos un referente, alguien que veamos que da el paso adelante, y si lo da ese alguien, nosotros estamos a trabajar. Pues muy bien, ya lo tenéis, soy yo. No me estoy postulando como candidato, no pienso ir a una puñetera elección. No me estoy postulando como dirigente absolutamente de nada. No hablamos de un referente, aquí está. Y este referente que acepta este papel ante sus compañeros y compañeras, lo único que dice, he dado el paso adelante con la que me puede caer, ¿qué hacéis los demás? ¿Cómo os vais a organizar? Yo haré la propuesta, sabiendo además, en la cultura política y de espectáculo que nos han montado, que a los referentes los tienen como al baúl de la Concha Piquer, de pueblo en pueblo. Me niego.
Yo tengo ya 70 años, tengo ya una salud, una mala salud de hierro, que va aguantando, pero que no estoy dispuesto a derrocharla en actos sin sentido, donde viene la gente, aplaude, y cuando me voy, como si no hubiera pasado nada. Yo ya no entro por ahí. Entonces, el referente es simplemente que he dado un paso adelante. Y ahora espero que, ¿cómo organizamos esto? No puedo hacer ya más otra cosa, sino ese compromiso y los problemas que podrán derivarse de ese compromiso. Me dirán perrerías cuando esto salga a los medios de comunicación. Me dirán barbaridades, estoy acostumbrado a ellas, siempre y cuando yo vea que mis compañeros y mis compañeras, todos y el pueblo en general, formamos una piña. Me es indiferente, o como dice el lenguaje cheli madrileño, me es inverosímil lo que diga el país, el mundo, la razón, la vanguardia, el ABC, el correo, Antena 3, Telecinco, que me es inverosímil. Pero claro, para eso hay que contar con la gente que esté dispuesto a tirar para adelante. Ahora bien, hubo una época, en el año 84, en que en Andalucía, a través de mi persona, el colectivo del Partido Comunista de Andalucía lanzó una cosa que se llamó Convocatoria por Andalucía. ¿Y qué hacíamos? Llamamos al pueblo y dijimos, vamos a trabajar, vamos a hacer un programa común, vamos a hacer un programa elaborado colectivamente, lo que yo he contado de la pesca, y llamamos a la gente, y empezó la gente que en principio quería ser ciudadanos. Ciudadano no es cualquier persona. Un ciudadano es una persona que sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Las dos cosas, derechos y deberes. Lo tiene claro y pelea por ello. Eso es un ciudadano. La otra cosa es una persona que va a votar de vez en cuando, que consume y que va en autobús, pero todavía no es un ciudadano en plenitud. Cuando hablo de ciudadano digo persona consciente de lo que es, de lo que quiere y de lo que está dispuesto a hacer. Y me dirijo, por tanto, a la ciudadanía que quiere luchar contra esto, contra la corrupción, la rivalidad política, la injusticia, los manejos económicos sucios y oscuros, contra la ley del doble Estado, a todas esas personas. Pero además me dirijo a las fuerzas políticas, empezando por la mía, que le permitan a las sindicales, que le permitan a sus militantes incorporarse a este trabajo, que no renieguen de sus siglas. Yo no reniego de las mías, pero quiero irme al Tajo con otra gente de otras cosas a trabajar por mi pueblo. Que le permitan a los militantes de los sindicatos, de los partidos políticos, que trabajen en esta cosa nueva. Que no es una fuerza política, que yo no voy a encabezar ninguna lista electoral para entrar en competencia con mi partido, que no, que es algo mucho más importante que eso. Es preparar el terreno para que haya una red de cientos de miles de personas que suba para arriba como una marea, una especie de Sirisa. Y digo, una especie, no pongamos nombres que no son los nuestros. Me dirijo a los hombres y mujeres que estudian, porque necesitamos el saber, economistas, técnicos, a los que investigan, a los técnicos en derecho, en educación, en sanidad y cultura. Os necesitamos. El poder tiene el saber. Nosotros tenemos que saber lo mismo o más. Y cuando hay una injusticia a través de una ley, no vale con decir que el ladrón del presidente o de lo otro, no. Hay que demostrar con datos en la mano que lo podemos hacer mejor. Y eso se llama estudiar. Sin estudio no hay revolución. En todo lo más que hay es el gran hermano, la roja y demás. Sin estudio no hay ni movimiento obrero. Sin estudio no hay condición de ciudadano. Y estudiar, porque yo ya me conozco muy bien las respuestas, sobre todo las que me dan en mi tierra. Hombre, yo no voy a la universidad. ¿Y a ti qué te ha dicho que vaya a la universidad? Simplemente con que tengas curiosidad y preguntes, eso para mí es estudiar. Eso es estudiar. Ver qué le pasa y por qué ha ocurrido y preguntarle al que lo sabe mejor y tú enseñar, unirse para saber. No hay que ir a la universidad, así que menos excusas, compañero. Di que no quieres y ya está, y se te respeta. Pero para engañar, hombre, a tu progenitor, para no utilizar una fórmula que pueden enseñar, le cuentas ese cuento chino de que tú no vas a ir a la universidad.
Necesitamos, por tanto, a estas personas. No quiero decir que, por supuesto, a los trabajadores que quieren liberarse. El que no quiere, aquí no hay Jesucristo. En esto yo siempre he mantenido una posición en mi fuerza política. Nosotros, como comunistas, tenemos que estar en la primera línea de la lucha. Pero yo quiero ver allí a los obreros. El que esté en su casa diciendo que luche el comunista, y dice, pues amigo, quédate con el paro que tienes. Aquí no somos Cristos. Somos militantes comunistas que queremos estar con nuestro pueblo en la primera línea de batalla. El que no quiera combatir, que aguante su cirio y punto. Pero no vamos a sustituir nosotros, eso se llama demagogia, lo que la gente no quiere hacer. Creo que me he explicado con toda claridad. Pues bien, me dirijo a los colectivos, asociaciones, plataformas, a todo lo que existe y que se mueve y que está harto de tanta pus y de tanta gangrena y de tanta miseria, de tanto cáncer. ¿Y para qué? ¿Todo esto para qué? Voy a hacer primeramente una reflexión que nos puede ayudar a entender qué es lo que estoy planteando. En España es muy curioso cuando cualquier ciudadano, y nosotros mismos, hay que hacer una ley que prohíba, hay que hacer una ley, todo lo arreglamos haciendo leyes, que no sirven para nada. ¿Sabéis por qué? Porque el problema de las leyes no es que se hagan, el problema de las leyes es que funcionen, que se hagan cumplir. Quiero decir que una ley sin fuerza que la imponga, no hay una ley. Por eso, en los estudios de derecho constitucional, distinguen los profesores entre la Constitución formal y la Constitución material. ¿Qué es una Constitución formal? Una Constitución formal, como la española, es los 169 artículos, están allí escritos. ¿Qué es una Constitución material? El conjunto de intereses económicos, políticos, culturales, que hacen que la Constitución se cumpla o no se cumpla. Por ponerle nombre, la Constitución formal, los señores diputados. La Constitución material, don Emilio Botín, presidente del Banco de Santander. Yo creo que está claro. Luego aquí se trata de que vayamos en busca de una Constitución donde los Emilio Botín sea el pueblo español. Y por tanto imponga, que tiene la palabra, que imponga por la fuerza democrática esa ley. Porque los que sueñen con que se hagan las leyes y que éstas se cumplen por el hecho de existir, yo creo que hay otra especie de drogas o de somníferos que le pueden ayudar a dormir, porque esa tampoco lo va a conseguir. Pues bien, resulta que todo esto en torno a qué objetivo. Y aquí yo lo he meditado detenidamente. ¿Qué puedo encontrar en nuestro pueblo que le anime a pelear? Yo no voy a hablar de la República, yo soy muy republicano, pero la gente no se mueve todavía por la República. ¿Vamos a crear una Unión Europea? Tampoco. ¿Vamos a hacer una sociedad de pleno empleo? Tampoco, porque eso le suena. ¿Que hay algo que le afecta a la gente, que le puede tocar la fibra para que pelee? Pues yo como padre lo sé. Tengo un parado y otra futura parada. Los dos hijos, nuestros nietos. Si ya no peleamos por ellos, ya no peleamos por nada. Por tanto, el objetivo es luchar para un Estado en el cual nuestros hijos y nietos tengan por lo menos la probabilidad de trabajar. Y de paso, si conseguimos algo para nosotros, miel sobre hojuelas. Pero si no estamos dispuestos a luchar por ese futuro, ¿por qué más? Y me dirijo a los jóvenes. Cuando el papá y la mamá se mueren, a ver qué va a ser. Y esto no se arregla con pasar. Tú pasarás, pero el paro no pasa de ti. El que luchemos por nuestros hijos y nuestros nietos tiene una primera etapa. Niño, espabila tu puesto en la lucha. Niño, siquiera aprende a hacer las tareas de la casa. Niño, deja de ser un muerto viviente y lucha. Porque claro, luchar las generaciones de padres y de abuelos por unos niños que no quieren moverse, yo francamente no me muevo.
Yo quiero ver a mi hijo que también participa en esa lucha. Este es el objetivo. Un país para nuestros hijos y nuestros nietos. Y no quiero poner tintas sombrías, pero voy otra vez a la historia. En el año 1995, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un órgano del Estado, le encargó al profesor James Petras, catedrático de varias universidades norteamericanas, que trabaja con Noam Chomsky, una figura señera en las investigaciones sociológicas, que hiciese un estudio sobre las perspectivas de la juventud española. Este señor se vino y estuvo trabajando entre Madrid y Barcelona. Y al cabo de 2 años, con los equipos que traía, hizo su trabajo y fue al Consejo. Ahí está. El Consejo, cuando vio el trabajo, le pagó lo que tendría que pagarle y guardó aquello. Tuvieron que ser la revista Ajo Blanco y después la CGT los que publicaron el estudio. Lo podéis tener. Entráis en internet y ponéis Informe Petras. Lo tenéis allí. Ese informe ya va señalando lo que va a pasar en nuestro país. Y hay una frase estremecedora. Dice lo siguiente: las futuras generaciones de jóvenes van a vivir peor que sus padres. Es normal que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas diga: lagarto, lagarto, de esto no quiero saber absolutamente nada. Pero ya hubo gente que advirtió. Claro, los que leímos aquel informe en aquel momento, cuando hablábamos de ello, bueno, están ustedes locos, mesiánicos. No, que hemos leído. Leer eso, ¿para qué sirve? Bueno, ya tenemos aquí las consecuencias. Por tanto, ¿cómo podemos afrontar esta tarea? Yo sueño con poder crear, que se cree un bloque cívico de ciudadanos, trabajadores intelectuales, manuales, gente de la pequeña burguesía, gente que está harto de lo que está pasando aquí. No es cuestión de pedirle el carné a nadie, que eche una mano. Es un movimiento de emergencia ante el estado de excepción en que está nuestro país. Que vuelvo a insistir, estamos al borde de la quiebra del Estado. Y quien va a pagar las consecuencias, ya sabéis quiénes son. Ese bloque cívico no es cuestión de llamar y que se apunten, darle una bandera. Ese bloque cívico se va creando al contacto unos con otros. No es cuestión de apuntarse, es cuestión de empezar a trabajar codo con codo en el barrio. Si esto que estoy exponiendo cuaja, habrá una estructura flexible, democrática, sin disciplina cuartelera, sino con el sentido del deber, pensando en el objetivo del programa y de los jóvenes. Ahora bien, ¿en qué consiste ese bloque cívico? ¿Qué le da unidad? A los ladrillos el cemento les da unidad. ¿Cuál es el cemento que le da unidad a la gente? Pues un programa elaborado colectivamente. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es lo que yo pretendo? Imaginaros que aquí a mi espalda tengo un mapa de España, en blanco. Y ahora me dice el compañero: somos una organización de la República en Vilanova. Trae para acá, y lo pongo, lo señalo. Yo soy de una peña, pero que tiene intereses culturales, y cojo el alfiler y lo sitúo. Yo soy de la Organización de Izquierda Unida de tal sitio, y lo pongo. Yo soy del Ateneo Libertario, y lo pongo. Claro, al terminar, eso es un acerico lleno de alfileres. No sirve para nada. Pero ahora viene la magia. Cogéis un lápiz y empezáis a unir los alfileres. ¿Y qué sale? Una malla, un tejido, una fuerza, un sostén de gente que puede ir subiendo. Esta es la propuesta. ¿Pero en qué consiste ese lápiz? Un programa. ¿Qué programa? Aquí hay uno. Pero, por si acaso, yo voy a hablar de qué programa pudiera ser. No digo que sea este. Yo me aventuré hace meses y está en el libro. Lo voy a explicar. Digo, no creo que pueda ser este, pero lo pongo como ejemplo. Cuando yo pensaba en esto, ¿qué puede motivar a la ciudadanía a luchar por el futuro? Empecé a pensar en varias ideas. Tienen que ser ideas claras, sencillas, que afecten directamente a los ciudadanos. Ideas que se puedan memorizar, que cuando está uno incluso ebrio las pueda recordar.
porque son fáciles. Que tengan una virtud, que sean como las uvas, que tira uno de una y van enganchadas a la siguiente. Tirando de la primera, vienen las otras. ¿Y cuáles son? Voy a contar unas cuantas, empezando a agradar el orden. Los griegos lo han hecho. Yo propongo, repito, que esto es a título de ejemplo, que el salario mínimo interprofesional en España sean 1.000 euros. Cuidado, que es el 72% del salario mínimo de muchos países de la Unión Europea. Todavía crees que estoy poniendo yo un derroche, un dispendio. 1.000 euros. Y que la pensión mínima sea también de 1.000 euros. Esto no es la revolución. Esto es simplemente que a la pobre gente que gana los 500 euros, de pronto tiene algo más y dice, hombre, hay alguien que se preocupa. Por lo pronto yo voy a luchar por ello. No estoy hablando de la revolución ni de la república, hablo de los 1.000 euros del salario mínimo y de la pensión mínima. Ya es algo. Claro, a continuación vendrán y preguntarán, ¿y dónde sale el dinero? Pues muy fácil, una reforma fiscal. Entramos en el internet y el colectivo GESTA, de Inspectores del Estado, GESTHA, viene diciendo y planteando que en España todos los años, para empezar, se le quitan al Estado 78.000 millones de euros. Que las grandes fortunas evaden, que los paraísos fiscales evaden. Hay dinero de sobra. Y claro, y que la gente pague su seguridad social, los empresarios, etcétera, etcétera. ¿Quién ha dicho que no hay dinero? Si con tanto se roba, todavía hay para robar más. De modo que se trata de un problema de dirigir el dinero hacia otra cosa. Claro, ya tengo 3 medidas. Una va arrastrando a la otra. Pero queda otra. ¿Qué hacemos con los que necesitamos créditos para el tejido productivo, la pequeña y mediana empresa? ¿Qué queréis? Que el Banco de Santander y los demás bancos que van a sanear, van a prestar, pero si con el dinero que viene de Bruselas es para tapar agujeros, hasta que aparezca el otro, y el otro, y el otro, que van a prestar, ¿no? Entonces, ¿quién puede prestar? Pues un banco público, o nacionalizando la banca. Sí, es muy sencillo. Esta idea ya se propuso en el Parlamento, la propuse yo, en nombre de Izquierda Unida, crear un banco público. Las carcajadas, el choteo, fue, bueno, ya en otros sitios se ha visto. Crear un banco público que preste a menos intereses. Y cuando diga la banca privada, es que usted me hace competencia desleal. Sí, hago competencia desleal. A ver si perdemos el miedo a que nos digan, ¿usted es que quiere que el Estado intervenga en la economía? Voy a ser claro, sí, el Estado tiene que intervenir. ¿Qué pasa? Veo mucha gente en la izquierda que no dice ese ¿qué pasa? Calla, recula y los otros se crecen. ¿Por qué? Porque creo que la banca pública, nacionalizando la privada, es la única salida posible. Pero quedan más cosas, quedan los ferrocarriles, queda el gas, quedan los transportes, quedan distintas industrias que han sido privatizadas. Y el capital privado las compró, pero no las compró para perder dinero, las compró porque producían beneficios. Y dejaron al Estado aquellas que daban pérdidas. Por ejemplo, creo que es gas natural. El Estado vende gas natural, creo que fue gas natural, compran, pero las redes que llevan el gas no las compran porque esas pierden dinero. Una anécdota os puede aclarar de que ante estafa estamos. Yo, cuando era alcalde de Córdoba, tuvimos que rescatar, es decir, municipalizar el transporte público. Aquello era un problema. No teníamos ni un duro. Y se nos venían encima unos autobuses ya inmundos, obsoletos, una plantilla de trabajadores que tenían la manía de comer todos los días y por tanto pedían un salario. Y había que abordar aquello. Y en medio del debate de la corporación, me viene un grupo de empresarios de Córdoba diciendo, alcalde, tenemos la solución. ¿Quién tenéis ustedes, caballero? ¿Un cafelito? ¿Qué quieren? ¿Qué te digo? Dice, alcalde, nosotros estamos dispuestos a quedarnos con la línea 7, 13, 24, 31, y eso, dice, hombre, es que son las que dan beneficio. Y el ayuntamiento se queda con la 7, con la 2, con la 4, que son las pérdidas. Esto en este país así. Se ha privatizado la industria momio, que decimos en mi tierra, aquellas que producen beneficios. Pues muy bien, y así voy encadenando medidas, hasta que llegamos a 10. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que tirando de una vienen las demás. Pero así la gente se conciencia.
Si tú le dices, vas a tener 1.000 euros de pensión mínima, ¡ay, qué alegría! Pero verás, hay un problema. Tenemos que sacarlo, la gente lo va a entender. Y va a salir a la calle. Porque hemos planteado una idea concreta. No le hemos hablado del socialismo, del comunismo, del anarquismo, que no. Le hemos hablado de lo inmediato. Que ya llegarán a ellos si se dan cuenta y quieren llegar. Déjalo. Primero es la concienciación a través de lo concreto, de lo inmediato. Esta es la idea. No sé cómo se va a poner en marcha, pero yo ya pongo dos cosas. Mi voluntad de soportar lo que se va a venir y de plantear una iniciativa de este tipo. Repito, no es una fuerza política, es simplemente un movimiento donde la gente va estableciendo lazos de unión para crearse como bloque ciudadano. Ahora bien, ¿cómo? En el año 2001 se publicó un documento en favor de la Tercera República que hablaba de un proceso constituyente. El proceso constituyente, que es una palabra muy importante, que es muy altisonante, no es ni más ni menos el proceso por el cual la gente se da cuenta de que existe. Porque muchas veces la gente no se da cuenta de que existe. De que existe como ciudadana. Donde pasamos del yo, más yo, más yo, más yo, al nosotros, hay un paso muy importante. Es decir, si los que estáis aquí, soy fulano, más mengano, más tutano, más perengana, soy yo, más yo, más yo, más yo, en el momento en que digáis nosotros, ya habéis dado el paso. Ya sois pueblo, ya sois colectivo, ya tenéis una idea que os une. De eso se trata. Pasar del yo múltiple al nosotros. Y eso se hace con el trabajo, con el esfuerzo, con la búsqueda de soluciones a problemas y con las fuerzas políticas que quieran prestarse a esto. Ahora bien, esto significa ni más ni menos que poner en marcha algo que ya un filósofo comunista italiano anunció. Hablaba de poner en marcha una fantasía concreta, algo que galvaniza al pueblo, que lo ilusione, que sepa por qué lucha, qué es lo que quiere. Y esto es lo que yo propuse ayer en Sabadell y que propongo aquí. Quiero deciros que soy consciente de lo que hago, de lo que digo, y que yo respondo ante lo que he dicho y que está grabándose, porque dirán cosas que yo no he dicho. Yo respondo ante eso. He dicho mi afiliación, en qué partido estoy y quiero seguir. No propongo un partido político, ni competir en las elecciones. Propongo algo más importante, crear conciencia ciudadana organizada que sea capaz de enfrentarse a lo que hay. Porque, vamos a hablar claro, no hay ningún partido político hoy que sea capaz de enfrentarse a este problema. No hay ninguno, ni el mío. Segundo, no hay ningún sindicato, ninguno. No hay ningún economista, y aquí tengo uno, que venga aquí y coja la pizarra y diga, españoles, esto está resuelto, X más Y más Z, el Producto Interior Bruto, no existe. No hay solución técnica. ¿De dónde se van a pagar los billones de euros que se deben? No se pueden pagar. Es imposible. A no ser que venga el milagro de los panes y de los peces, cosa que es improbable. No se puede pagar. Y entonces, ¿a dónde vamos? Ellos lo saben. Al desastre. Se han liado la manta a la cabeza porque no tienen el valor de reconocer que no saben a dónde vamos. No hay nada más que ver el rostro demudado del presidente de gobierno, que supongo que no lo estaba pasando bien, y el rostro demudado de otros ministros, o los juegos de palabras que hacen los viceministros y los portavoces. No saben cómo salir de este trullo. Ni lo sabe Merkel, ni Hollande, ni lo sabe Obama. Lo único que saben es que tienen que defender los intereses de quien realmente tiene el poder. Porque nuestros gobernantes no son los jefes. Son lo que dicen en mi tierra los manijeros, los capataces. El poder está en otro sitio. Y hay que saber ir contra ese poder. Pero a la vez que se va contra ese poder, hay que hacer otro. Esto es una acción de doble sentido. Derribar y construir. Porque si solamente derribamos y se cae esto, y no tenemos previsto la casa alternativa, esto es un caos.
a la vez que derribamos, vamos creando las condiciones para ir viviendo en la nueva casa. Se puede hacer, hay albañiles que lo hacen. Es fácil dentro de lo que cabe. Se hace con mimo, con tiento, con capacidad, con inteligencia, con tesón. Bien, esto es lo que va a ser el leitmotiv de mi trabajo en los próximos meses, años, y yo os invito simplemente a que lo penséis. Lo penséis, midáis fuerzas, aquí tenéis compañeros en otro sitio, sindicatos, fuerzas políticas, colectivos de todo tipo, asociaciones de vecinos, que sepáis que estamos solos. Y que solos, pero siendo nosotros, entonces soy muy importante. Voy a recordar para terminar la fórmula que juraban los reyes de Aragón ante los nobles. Los nobles iban a elegir al rey y le decían, nosotros, que somos igual que vos, y que iba a ser rey, pero que juntos valemos más que vos, os elegimos rey. Pues nos, que somos igual que vos, pero que juntos valemos más que vos, a ver si damos al paso que juntos valemos más que vos. Ahora voy a beber agua.